Café entre amigos. Opinión, análisis, debate y objetividad del mundo de los toros. Conduce Jorge Raúl Nasif y Raúl Reyes. Café entre amigos. Hola, ¿qué tal, amigos que nos acompañan en este programa semanal cada jueves? Café entre amigos. Un placer saludarles. Soy Jorge Raúl Nasif y bueno, de verdad, estamos llegando a la emisión número 19, un proyecto que arrancó desde el mes de octubre en este canal de YouTube y que realizo a la limón con ese gran amigo, ese hermano, como lo es Raúl Reyes. Mi querido tocayo, gracias por compartir micrófono conmigo. ¿Cómo andas? Tocayito, ¿qué tal? Qué gusto saludarte en este ya 19 café que nos tomamos y tenemos un gran invitado, un gran amigo, un gran periodista, un gran taurino que ya presentarás, pero es un placer siempre compartir este micrófono y con los que nos escuchan, que realmente ya tenemos un público que nos sigue y hay que seguir con este café que nos está llenando mucho. Sí, mira, hablabas del invitado, mi querido tocayo, pues sobre todo yo diría un referente de la crónica taurina televisiva, un hombre que durante muchos años hizo acto de presencia puntual y bueno, además a través de Televisa, de esa filial de Unicable, pues siempre en las corridas la presencia de Carlos Yarza. Carlitos, encantado de que estés hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido y vamos a tomarnos este cafecito entre amigos. Muchas gracias, pues ya aquí tengo yo mi tacita que está vaporizando, llenando de aroma esta charla y les agradezco de verdad que se acuerden de su servidor. Muchas gracias y es un placer estar con dos personas que antes que nada déjenme decirles, las estimo mucho. A Raulito, que lo conozco desde hace bastante tiempo y que me da mucho gusto que hoy tenga esta tribuna y que esté junto a ti, Nasif, que también admiro mucho tu trabajo, admiro mucho tu tenacidad y siempre ha sido un placer pues el poderme contar entre la gente que estimas. Yo creo que la admiración es pues totalmente mutua, ¿eh? Sí, exactamente, tocayo. La admiración es mutua. Admiramos, Carlitos, tu trabajo, pero sobre todo esa categoría que tienes como ser humano que te engrandece y marcas diferencia, definitivamente. Así que mi tocayo, por favor, arráncate. A ver, arráncate con esa primera pregunta que tienes ya preparada para nuestro invitado de lujo. Fíjate, tocayo, que ahorita que platicaba Carlitos de esa amistad que nos une, yo lo conozco, yo sí te puedo decir que yo era un niño cuando yo conocí a Carlitos con esos reportajes, que fíjate que es uno de los personajes dentro de la fiesta, dentro de los medios de comunicación, que ha abordado todos los temas dentro del mundo del toro, y esto ha marcado definitivamente una pauta en los medios porque Carlitos hizo ver la fiesta de todas las formas. Carlitos, ¿con qué te quedas de todo lo que has hecho a lo largo de tu trayectoria taurina en los medios de comunicación? ¿Con qué te quedas de todo lo que has logrado hacer? Híjole, qué buena pregunta, Raúl, porque pues me quedo con todo. La verdad es de que me quedo con todo. Creo que el hecho de haber tenido la oportunidad de estar en una empresa como lo fue Televisa, pues es algo, es un sueño que la verdad superó la realidad de lo que yo quería, ¿no? Lógicamente que aspiraba yo a muchas cosas, sigo aspirando a conseguir y lograr metas, pero ¿cómo se llama? Ese paso por Televisa creo que fue sensacional, con un preámbulo pasando por Radio 1000, que sin lugar a duda fue lo que marcó mucho, creo que mi carrera. Fíjense que luego cuando me preguntan dónde tuve la oportunidad de estudiar y de dónde pude aprender lo que es el tema del periodismo, pues definitivamente hago referencia a dos puntos claves. Uno, Televisa, donde yo empecé a laborar no como reportero, sino que yo empecé a laborar ahí como operador de videotape. Y ahí es donde yo realmente aprendo lo que es el periodismo. ¿Por qué? Pues porque mi trabajo era hacer noticias, ¿no? Editarlas, darles vida, darles forma, ilustrarlas. Y eso me permitió conocer a varios
grandes periodistas que trabajaban en Televisa. Posteriormente, un día de esos trágicos que se viven en Televisa, que es cuando vienen los recortes de personal, pues hubo un recorte. Yo tenía unos compañeros, muy buenos compañeros, que éramos amigos, y pues vimos cómo la gente mayor pues se tronaba los dedos por, eh, por verse en la lista negra, ¿no? Como decíamos nosotros. Y ahí en Televisa siempre decían, te va a tocar pasar por el cheque rosa. El cheque rosa era el de liquidación, y por cierto que ni es rosa. Entonces, ¿cómo se llama? Pues no, lógico, estábamos jóvenes en ese tiempo, yo tendría unos 21, 22 años, tenías un trabajo bueno, ganaba uno bien, no te preocupaba mucho la vida, soltero, sin compromisos, pues la verdad vivía uno, ¿no? Me dedicaba yo los fines de semana, mis descansos, a ver a qué plaza iba, ¿no? Y me la pasaba bien sabroso, como aficionado. Pero esa vivencia nos hizo recapacitar a estos compañeros que les digo y a mí, y de repente dijimos, bueno, es que a nosotros nos sobra tiempo, y si nos quedamos con los brazos cruzados, en un futuro nos vamos a ver como estos compañeros que ya no tienen tanto futuro y que si les acaba la chamba aquí, pues van a tener muchos problemas, ¿no? Entonces, ambos, todos los que éramos en ese tiempo, éramos un grupo de 4 personas, decidimos cada quien estudiar para pues tener un algo, ¿no? Un algo más. Y cada uno enfrascamos en una embarcación y buscamos un futuro, ¿no? Y pues a mí me gustaban los toros. La verdad es de que yo desde niño, yo desde que tengo uso de razón, me veo en una plaza de toros como aficionado, ¿no? Primero por un padrino que me llevó, después un vecino, pero siempre me veo en los toros. Yo no me veo en el fútbol, no me veo en la lucha libre, ni en otro espectáculo, sino los toros. Entonces, pues era lo que me gustaba y dije, pues voy a probar, ¿no? Luego de que en un principio yo quise ser veterinario, quise entrar a la Fuerza Aérea, pero bueno, circunstancias no permitieron que eso pudiera suceder. Ya teniendo yo mi forma de mantenerme y todo, pues digo, yo le voy a entrar a esta aventura y a ver qué pasa. Y encaminé mis pasos, ¿no? Pero realmente mi escuela fue Televisa. Posteriormente, ya después de estudiar en el Centro de Capacitación Raúl del Campo Junior, conozco a Marisol Fragoso, que la verdad a Marisol la estimo muchísimo, sin agraviar, pero ella me abrió las puertas, la verdad, de este mundo del toro, ¿no? Fue en Radio 1000, en su programa, a donde me invitó. Casualmente, mi papá trabajaba en Radio 1000, fíjense, y él, les puedo asegurar que no movió un dedo para que yo entrara a Radio 1000. Mi entrada a Radio 1000 fue una cosa realmente muy circunstancial, y pues fue Marisol la que me abrió esa puerta, ¿no? Y yo le agradezco eternamente a Marisol Fragoso la oportunidad que me dio y la cual aproveché. Las enseñanzas que me dio también ella, que fue antes que una gran amiga, fue una muy exigente maestra. Les digo, mi papá trabajó en Radio 1000, mi mamá trabajó en Televisa, entonces de alguna manera yo también crecí pues en un mundo pues, de la comunicación de alguna manera. Yo desde pequeño corría y andaba jugando en los pasillos de Televisa, pues porque mi mamá me llevaba, ¿no? Y mi vida siempre fue hablar de radio y escuchar Radio 1000, ¿no? Todas las estaciones y todo eso. Y si algo me motivó mi papá fue, me acuerdo que una ocasión me dijo, pues es que deberías de ser locutor, los locutores les va bien, y bla, 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 ¿no? Entonces no me puso mucho la mosca en la oreja, debo de confesarles. Y luego, pues yo empecé, les digo, siempre los toros fueron mi vida, me gustaban mucho como espectáculo. Y en una ocasión, en una Navidad, platicando con mi padrino, que fue el que me empezó a llevar a los toros, pues desde que tengo uso de razón, y luego con mi vecino coincidimos en esa Navidad, pues hablamos de toros, ¿no? Y yo hablé con ellos a la par de las pláticas de ellos, porque a mí me gustaba pues leer mucho, todo lo que era literatura taurina me la bebía, quería, todo lo que olía a toros yo lo quería ver, lo quería tener, lo quería leer, lo quería ver,
O sea, era un enfermo de la fiesta de los toros. Entonces, esa charla fue pues a la par, ¿no? Yo tenía los conocimientos por haber leído de muchas cosas que mi padrino, por ejemplo, vio, ¿no? Porque conoció, por ejemplo, al matador Heriberto García, esos toreros de las grandes épocas, ¿no? Y mi vecino no se diga. Entonces, mi mamá escuchó pues, lo que yo platiqué tanto con mi padrino como mi vecino, y al siguiente día me dijo, oye, ¿por qué no te vuelves cronista taurino? Entonces fue como que me dio una cachetada guajolotera y me despertó, me movió las ideas, y entonces ahí surge la idea de volverme cronista taurino. Y realmente, como les digo, pues era algo que me apasionaba, que me gustaba, y mi meta fue llegar al callejón de la Plaza México. Hablabas de un sueño al principio, que has vivido un sueño, y creo que para todos los que en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de incursionar en la prensa taurina, y no me dejarás mentir, tocayo, pues ese gran sueño es justamente estar en el Callejón de la México en una transmisión, y si es la de Televisa, mejor, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se consigue, Carlitos, ese sueño? Pues mira, es sencillo, querido Raúl. Hay que creer en uno. La verdad es de que ese sueño que, como tú dices, todos nos hacemos en la vida, pues se logra creyendo en uno. Porque si bien, como les decía, mi mamá trabajó en Televisa, mi papá en Radio 1000, sí les puedo asegurar que ninguno de los dos movió un dedo para que yo pudiera entrar a este mundo. Sí debo de reconocer que mi mamá fue la que me metió a trabajar a Televisa como operador de videotape. Cuando yo terminé de estudiar, me acuerdo que me dijo, ¿quieres que hable con Benjamín Hidalgo, que en ese tiempo era el productor en Televisa Deportes? Y me dijo, ¿quieres que hable con Benjamín Hidalgo para que entres? Y les voy a ser honesto, yo le dije a mi mamá, no, porque pues yo no me sentía preparado en ese momento para dar ese paso, ¿no? Creo que no era el momento para pisar ese ruedo. Entonces mi mamá me lo tomó mal y me dijo, no voy a mover un dedo más adelante para que tú entres. Y dije, bueno, pues está bien, no pasa nada, ¿no? Y así se quedó. Y cuando se dio la oportunidad de entrar a Televisa, pues la verdad es de que no movió un dedo para que se dieran las cosas, ¿no? Ya me tocó a mí, pues buscar y tocar las puertas, ¿no? Entonces, les voy a comentar que hay un antecedente en el cual forma un poco mi personalidad. Es de que yo en los años de juventud practiqué taekwondo. Y en el taekwondo, pues es una, como ustedes saben, es una disciplina, es un arte marcial que te ayuda a enfocarte como persona. Y el que fue mi maestro, pues en alguna ocasión nos dijo, a ver, señores, yo aquí entreno a gentes que quieran ser números uno. El que no quiera ser número uno, pues se puede ir, ¿no? No cabe en este grupo. Y me acuerdo que en una ocasión que fuimos a una competencia, en un selectivo, un compañero mío que iba a la par que yo, quedó en segundo lugar. Y él se sentía muy orgulloso de su segundo lugar. Yo afortunadamente en esa ocasión quedé en primer lugar, gané mi lugar a la selección. Entonces él se sentía satisfecho y llegaba mi entrenador, que nos había preparado a los dos para lo mismo, ¿no? Para cumplir el mismo objetivo. Y le dice, ¿de qué te sientes satisfecho? Y le dice, pues profesor, quedé en segundo lugar. Y agarra, voltea, lo ve y le dice, bueno, dice, te voy a decir algo. El segundo lugar es el primer perdedor. Y pues imagínense, ¿no? O sea, yo que estaba ahí al lado, escuché eso, pues la verdad yo me sentí muy mal. Imagínense cómo se sintió mi compañero, ¿no? Entonces, pero son las cosas que te hacen pensar en que esa es una realidad. O sea, el segundo lugar es el primer perdedor. Entonces siempre me enfoqué a partir de eso para lograr y cumplir todas mis metas. Desde todavía un antecedente
y que es una anécdota que me gusta contar mucho. Me acuerdo que tendría yo unos 7, 8 años, y en alguna ocasión que fui con mi mamá al centro de la Ciudad de México, pasamos por la Tardán, y si ustedes han pasado ahí por los portales y ven la Tardán, pues y si les gustan los sombreros, pues bueno, es como ver un museo. Entonces a mí me encantaban los sombreros, y le dije, ven mamá, vamos a ver los sombreros. Y entramos, y pues imagínense esa cantidad de sombreros que había ahí. Y yo pedí pues un sombrero, ¿no? Dije, a ver, uno. Y me enseñaron uno de pelo y así. Pues era, a esa edad, era no podía alcanzar el comprarlo, ¿no? Entonces me alcanzó con 25 pesos que llevaba ahorrados para comprarme un sombrero de lona. Y en esa ocasión me acuerdo que le prometí a mi mamá, un día voy a venir aquí y me voy a comprar el sombrero más caro que venda. Y nos salimos. Y luego en esa misma caminata le pregunté a mi mamá, oye, ¿qué se necesita para que el nombre de uno salga en el periódico? Y pues mi mamá volteó y me dijo, pues mira hijo, es muy sencillo. Una es que hagas algo bueno y la otra es que hagas algo malo. Es la única forma de que tu nombre sale en el periódico. Sin duda. Entonces, pues se me quedó grabado. Y gracias al taekwondo, una ocasión, pues mi nombre salió en el periódico. Bueno, salió afortunadamente varias veces, ¿no? Y para mí eso fue una meta alcanzada, que mi nombre saliera, ¿no? Carlos Yarza ganó torneo y mi fotografía, y eso, era un sueño hecho realidad en ese momento, ¿no? Y era cumplir una meta. Luego, con el primer sueldo que obtuve en Televisa, lo primero que hice cuando salí fue irme a la Tardán, y así imaginarán qué sucedió. O sea, ni siquiera llegué preguntando por haber enseñado un sombrero, no. Llegué y le dije a la dependiente, ¿cuál es el sombrero más caro que tienen? Y me sacó un hermoso un sombrero de pelo, y le dije, póngamelo, me lo voy a llevar. Me lo planteé a mi gusto, y cumplí otra meta, ¿no? Entonces, cuando yo me planteé el hecho de volverme cronista taurino, de estar en Televisa y de estar dentro de las transmisiones, pues sí me lo planteé como con una idea firme de conseguirlo, ¿no? Y todo eso se basó principalmente en creer en mí, en creer en que lo iba a lograr. Porque si bien, como les digo, mi mamá trabajó en Televisa, mi papá en Radio 1000, pues tampoco tenía ese respaldo que muchas veces se necesita para llegar a una empresa como es Televisa y para poderte poner pues en esa cuadrilla, ¿no? de figuras de la comunicación. Porque hay que decir que en Televisa, pues en ese tiempo me tocó vivir, creo que una época de oro, la época de Televisa Deportes, cuando Javier Alarcón dirigía ese barco, ¿no? La verdad era dificilísimo estar ahí, era dificilísimo mantenerte ahí, y si no estabas en el ritmo y la exigencia que pedía Javier, pues simplemente te quitaban, ¿no? Te quitaban, entonces pues tenías que arrimarte al toro muy fuerte, y para Javier Alarcón las negativas no existían. Si él te decía, quiero que me hagas un reportaje de tal cosa, pues tú tenías que hacer el reportaje, y no aceptaba un no por respuesta, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues siempre tuve, gracias a Dios, la capacidad de que lo que me pedían lo hacía y lo cumplía, y era tal exigencia. Y fíjense que hay otra cosa, ¿no? La verdad es de que en Televisa Deportes, pues los toros no interesaban. No era fácil meter una nota taurina. ¿Por qué? Pues porque todo estaba enfocado al fútbol. Esa es la realidad. Y yo logré que mínimo una nota a la semana fuera de toros en Televisa Deportes, en el noticiero, en el estelar, en el de Javier Alarcón. Entonces eso, de veras que no fue nada, pero nada sencillo. Y luego, afortunadamente, pues en el noticiero de la mañana con Antonio de Valdés, también siempre logré meter una nota taurina, que era la crónica, que era el reportaje previo a las corridas, y en esas exigencias, pues hacer cosas que realmente, o sea, tenías que ser excelente simplemente, ¿no? Y a la par de eso, pues también tuve la oportunidad de hacer otro tipo de trabajos, ¿no? Todos relacionados a Televisa Deportes, y ya después vivir algunas experiencias también, como cubrir cuando fue el último sismo, ¿no?
que fue muy devastador y que se requirió de gente de todas las áreas para cubrir en noticieros. Carlitos, ¿te acuerdas del primer reportaje que hiciste? ¿Fue exactamente de toros o de qué tema fue? No, el primer reportaje que hice para Televisa Deportes, porque previo a Televisa Deportes tuve la oportunidad de estar en el Canal Toro de Sky, que fue exactamente cuando empieza el Canal Toro, es cuando yo tengo la oportunidad de estar como cronista taurino ya dentro de Televisa, y fue en el proyecto del Canal Toro, y tengo que agradecerle y reconocerle su apoyo a Heriberto Murrieta para yo entrar a ese proyecto, y a ese proyecto yo entré como reportero. Entonces me acuerdo que la primera tarea y asignación que me dieron fue decirme, a ver, danos una lista de los posibles reportajes que puedas hacer, porque en el Canal Toro, si recuerdan, pues había un noticiero que se llamaba Olé al Día y que había que alimentarlo, y había otro programa que era el que hacía Murrieta, que era el de, ¿cómo se llama? Contra Barrera, me parece que se llamaba ese programa, y había varias cosas que había que alimentar. Entonces resulta que pues tampoco creo que había mucho presupuesto, y pues yo me volví el reportero todólogo, ¿no? Entonces ahí empecé a hacer reportajes desde cómo se hacía una espada, que cómo se hacía la puya, que cómo se hacía un capote, de los cubeteros de la plaza, o sea, hasta de lo que no se imaginan, yo hice reportaje. Ajá. Hasta el grado que un personaje conocido, y que no voy a mencionar su nombre, un día no me vio, yo estaba en la cabina, en ese tiempo el productor era Pepe Méndez, y él pues estaba del otro lado, ¿no? Él era el conductor del noticiero. Entonces muy molesto, porque pues todos los reportajes y noticias eran mías, ¿no? Entonces agarra y voltea y dice, pues ya mejor en vez de llamarse Olé al Día, que se llame el noticiero de Yarza. Y Pepe Méndez, que era el productor, le contesta, Chaparrito, pues si no te gusta, sal tú a hacer reportajes. Entonces, pues el Chaparrito se tuvo que aguantar, y pues entraban los reportajes de Yarza, ¿no? Entonces, ya después termina el Canal Toro, me pude acomodar para hacer algunas cosas en un programa que había de deportes que se transmitía en ECO, y ahí tuve la oportunidad de conocer a Daniel Rentería, a Anselmo Alonso, a Gerardo Valtierra, que en paz descanse. Todavía Javier Alarcón no estaba al frente de Televisa Deportes, pero a través de ECO fue que me pude mantener vigente dentro de Televisa. Y ya después de que salió el señor Domínguez Muro de Televisa y que Javier Alarcón toma las riendas, se dio una oportunidad. El que estaba de cronista taurino en ese tiempo, que era don Luis Hernández, salió y quedó vacante el sitio. La responsabilidad de cronista taurino se lo dieron a otro compañero, y me acuerdo que a mí pues me habló Raúl Sarmiento. Yo ya empecé a tocar ahí las puertas, y Raúl Sarmiento me dijo, mira, vas a hacer reportajes especiales, porque era lo que veían que yo hacía en ECO, ¿no? Y que les gustaba. Dice, vas a empezar con eso. Pero no me daban una asignación ni nada, ¿no? Dice, ya nosotros te avisamos. Como que fue el ¿cómo se llama? No me estés ya dando lata, y yo te aviso cuando te necesito. Y entonces, casualmente se dio la oportunidad, por ahí del mes de febrero, que me llaman a la oficina de Raúl Sarmiento, y estaba ahí los personajes que eran los coordinadores y en Televisa Deportes, Daniel Rentería, Anselmo Alonso y Gerardo Valtierra. Y Raúl Sarmiento me llama, a ver, ven. Dice, mira, necesitamos... y en esa reunión también estaba el que le habían asignado, y que por respeto no voy a mencionar su nombre, que le habían dado la asignación como responsable de la Fuente Taurina. Yo no lo sabía, ¿no? Entonces Sarmiento me dice, oye, necesitamos hacerle un reportaje a Pablo Hermoso de Mendoza, ¿lo puedes hacer? Y la verdad es de que yo nunca, cuando me piden algo así y que sé que puede ser una oportunidad, nunca digo no. A ver cómo salgo del problema, pero nunca digo no. Entonces le digo, sí lo puedo hacer. Y me dice, pero lo necesitamos para hoy. Le dije, bueno, ¿me permite su teléfono? Y me dice, sí, tómalo. Y pues, afortunadamente tenía yo el teléfono de Pablo Hermoso, y le marqué, y afortunadamente me contestó. O sea, todo se puso.
Entonces ya le digo, hola Pablo, ¿cómo estás? Los saludo. Oye, fíjate que estoy aquí en Televisa, quieren un reportaje tuyo, porque iba a torear en la Plaza México, ¿no? Y le digo, pues, lo quieren, me podrás dar la entrevista y puedo ir. Y Pablo, que siempre ha sido muy buena persona con tu servidor, me dice, sí, claro que sí, te espero, ¿a qué horas llegas? Y ya le dije, le digo, pues lo que haga de Televisa a San Miguel, ¿no? Que en ese tiempo estaba en San Miguel de Allende. Y me dice, bueno, dice, eran como las 11 de la mañana. Dice, te espero aquí a las 3 de la tarde. Perfecto. Pues cuelgo el teléfono y le digo a Raúl Sarmiento, pues yo, ¿tiene cámara? Y me dice, sí, que te den una cámara y boom. Me fui a San Miguel. En ese tiempo no había todavía la tecnología que hay hoy día. De regreso ya venía escribiendo yo el reportaje y todo. Y este fue el primer reportaje que hice para Televisa Deportes. Y la verdad fue un reportaje que tuvo impacto, que tuvo éxito. Y ese reportaje fue el que me dio la oportunidad de hacer mi sueño realidad. Porque ya el siguiente día que había pasado el reportaje, me habló Daniel Rentería y me dijo, Carlos Yarza, la fuente taurina de Televisa Deportes es tu responsabilidad a partir de hoy. Y pues eso fue, la verdad, tocar el cielo. La verdad es como si te dijeran, te vamos a dar la alternativa en las ventas de Madrid, ¿no? Si fueras torero. Y ahí empezó la historia, la verdad ahí empezó la historia. Y bueno, ya después me platicaron que a la persona que le habían asignado la fuente, desde noviembre le habían pedido ese reportaje con Pablo Hermoso de Mendoza. O sea, pasó noviembre, pasó diciembre, pasó enero, pasó parte de febrero y no lo había conseguido. Y pues yo realmente en 2 minutos lo conseguí, ¿no? Entonces les digo, así como bien dice la frase, no hay reportero que no tenga suerte. Y afortunadamente, mientras estuve en Televisa, y creo que sigo teniendo esa suerte de poder tener noticias y de poder ganar reportajes y poder tener exclusivas y bueno, ganar experiencia para poderlo hacer, ¿no? Porque al final de cuentas, pues esto no es más que experiencia, y la experiencia pues te la da el tiempo, ¿no? Bien dicen que cuando tienes la experiencia ya no la necesitas. Oye, Carlitos, ¿qué es lo más, no sé si llamarle complicado, o lo que te implica mayor responsabilidad, pues de estar en una transmisión televisiva desde la Plaza de Toros México, que insisto, para un reportero taurino, para un periodista, para un cronista, pues es un peldaño que siempre se anhela? Fíjate que cuando se da la oportunidad, esa historia creo que es bien bonita. La verdad es de lo que más me quedo con estos 30 años de que he estado como cronista taurino, ¿no? La primera oportunidad que se me da de estar en el callejón de la Plaza México es en una transmisión de la XCW. Híjole, eso fue también pues, otra cosa increíble, ¿no? Porque ya un día, cuando estaba ya en el canal Toro de Sky, me dicen, oye, necesitamos, a ver, te vamos a hacer una prueba, vas a entrar a la transmisión de radio, tal día, tal fecha, pasa por tu traje, pasa por esto, pasa por el otro, y que Dios te bendiga, ¿no? Entonces, eso fue sensacional. Y lógico, pues el trabajo que tenía que hacer, imagínate, si no me equivoco, la primera tarde que yo estuve en una transmisión, alterné con Juan José Guerra, con Luis Ramón Carazo y con Nachito Hernández. Entonces, yo tenía que cumplir la función esa de reportero, ¿no? Entonces yo ya había escuchado muchas transmisiones pues, a través del tiempo como aficionado, de que ibas a la plaza y pues te llevabas tu radio para escuchar, ¿no? Lo que el toro, que estos detalles que a lo mejor como aficionado te perdías, ¿no? Muchas veces, cuando estuve ahí en el centro de capacitación Raúl del Campo Junior, pues nos pedían que fuéramos a los estadios, que fuéramos a las plazas, donde fuéramos, y nos pusiéramos a narrar en medio de la gente, ¿no? Imagínate, pues era una vergüenza, de repente pues los aficionados estaban ahí viendo la corrida y tú con tu grabadora como loquito narrando lo que estabas viendo. Y pues todos se te quedaban viendo, diciendo, sí, y este loquito, ¿qué le pasa, no? Y estando en esas prácticas, porque eran al final de cuentas prácticas que tú tenías que llevar a la escuela,
Entonces una vez me acuerdo que yo estaba narrando y como tú sabes que en la plaza tienes un derecho de apartado, siempre te sientas en el mismo lugar, ¿no? Y la gente que le tocó aguantarme no sé cuánto tiempo haciendo esas prácticas, un día me acuerdo que me quedé callado, porque ese día no tenía yo creo ganas de estar periqueando, y me dijeron, ¿qué? ¿Hoy no nos vas a narrar? Y eso fue para mí algo bonito, ¿no? Porque decían, pues ya era parte del folclore de los domingos para ellos. Entonces todo eso sirvió y fíjate que yo siempre, que voy a una corrida de toros, me gusta observar. Tal vez también por eso me gusta la fotografía, porque me gusta observar detalles, colores, la salida del toro, y un reportero tiene que tener esa visión, ver lo que los demás no ven, ver lo que el cronista, que en ese tiempo te digo era Guerra, Carazo, estaba Leal, el mismo Murrieta, Paco Terán, todavía me tocó alternar con él, con Labra. Entonces yo tenía que ver lo que ellos no veían, el detalle, el que se le cayó el alamar al torero, el que el toro se torció la mano, el que un aficionado se desmayó, el que ver qué artista está en el tendido. Me acuerdo que pues, yo empezaba a leer de todo, revistas de política, revistas de chismes, revistas del corazón, de todo. Y un día me acuerdo que Javier Alarcón sale y me vio leyendo el TV Notas. Y me dice, sí, o sea, y me dice, qué buena literatura, ¿eh? Y yo volteo y le digo, oye Javier, digo, a mí me toca hacer entrevistas en la plaza. Digo, y perdóname, pero pues uno no sabe con qué personaje se va a encontrar. Y mi obligación es estar enterado de todo, porque tú lo sabes. En la Plaza de Toros igual te encuentras a un presidente, que igual te encuentras a un actor, que igual te encuentras a una actriz y que igual te encuentras a un futbolista. Claro. Y uno debe de tener el conocimiento y la capacidad de preguntarle a ese personaje y poder entablar un diálogo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y si no estás preparado para ello, entonces vete a tu casa. Y ese era el trabajo que me tocaba hacer a mí. Tenía que ser los ojos muchas veces del que estaba narrando, del que por X circunstancias, si él estaba enfocado en algo y no lo veía, no necesariamente atravesarme con el micrófono, pero sí indicarle con señas, con lo que fuera, mira, pasó esto, ¿no? Entonces ya te daban a lo mejor la posibilidad de hablar y ya lo comentabas, ¿no? Y así empezaron pues con las entrevistas y hablar al torero, que a veces es muy difícil, cuando el torero, imagínate, no tuvo o no hizo la faena adecuada o se le fue el toro y tienes que llegar y preguntarle, matador, ¿cómo viste esto, no? Eso era muy difícil. Y en ese tiempo que yo entré, era la dinámica de las transmisiones. Ya después se pudo cambiar, porque muchas veces el reportero es el más pesado y se vuelve una orilla de sartén cuando vas y entrevistas a un torero. Y espero que sepan para qué sirven las orillas de los sartenes. Y si no saben, se los dejo de tarea porque no lo voy a decir aquí. Ya se los diré en privado. Ajá. Pero pues, ahí piensen tantito para qué sirve la orilla de un sartén. Uh-huh. Entonces, eso te vuelves. Lógico, si el torero triunfó, pues la entrevista fluye de manera muy sencilla, ¿no? Y les digo, afortunadamente eso, y más en las transmisiones de televisión, sí se pudo cambiar, ¿no? Yo muchas veces les decía, no, pues no es el momento, ¿no? Digo, si había que entrevistarlo, pues había que entrevistarlo, pero muchas veces al torero hay que dejarlo también como al toro, darle su tiempo, darle su aire. ¿Para qué? Para que cuando llegues y los entrevistes, les puedas preguntar lo que quieras, ¿no? Y te lo van a responder, pero es respeto también hacia ellos. Sin duda. Carlitos, en este camino de 30 años que nos platicas como periodista taurino, como comunicador, ¿cuál ha sido, me imagino que muchas, pero cuál ha sido en especial la entrevista que más te ha llenado, que más te has hecho sentir pleno como periodista? La última plática que tuve con el PAN. Creo que esa es la entrevista que más me ha marcado, porque hace algunos días, o algunas semanas,
cuando se celebró el cumpleaños del PANA, que me invitaron a Tlaxcala a recordarlo y hablar de él, pues comenté eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de entrevistar al PANA varias veces, tuve la fortuna de contarme entre sus amigos y me permitió y me dio muchas libertades de mostrar pues varias facetas de su vida, ¿no? La verdad, esa entrevista que le hice dentro de un anexo allá en Santana Chautempan, pues eso no se lo permitió a nadie nunca. Y yo pude grabar ahí cosas increíbles, muy dolorosas, muy fuertes, hacerle una entrevista muy cruda en esa ocasión, prácticamente inquisidora, y él se prestó y habló de su problema y al final creo que le sirvió mucho porque lo liberó. Pero esa entrevista fue dura. O sea, a mí como admirador del PANA, como amigo, pues fue una entrevista dura porque tuve que ser hasta cruel, lo debo de aceptar. No con un fin amarillista, pero sí muy realista y a veces la realidad es cruda, ¿no? Y es dura. Pero ya la última entrevista que tuve con él, que fue previa a su encerrona en Texcoco, y que fue al final la última entrevista que dio a un medio de comunicación 1 a 1 y con tiempo, y que prácticamente estuvimos todo el día con él. Esa fue la entrevista que más me marcó, porque también yo ya estaba en un momento pues, de mucha madurez periodística, por así decirlo, y entablamos una plática donde hablé con el torero, donde hablé con el hombre, porque pues, como ustedes saben, el PANA tenía dos personalidades, ¿no? Una era el PANA y otra era Rodolfo Rodríguez. Y hablar con el PANA era sensacional, porque el torero era magnífico, pero hablar con el hombre, hablar con Rodolfo Rodríguez, era muy duro. Era un hombre muy, muy cerrado, muy indefenso, muy tímido, y sacarle las palabras era dura, pero también sus respuestas eran muy crudas, eran muy fuertes. Entonces esa entrevista, fíjense, íbamos a platicar 10 minutos y terminamos hablando 2 horas y media. Y es una pena que esa entrevista, que mucho tiempo estuvo en la página de Televisa Deportes, no sé por qué razones la hayan bajado, pero ya no está visible. Y era una entrevista realmente muy bonita y que a mí en lo personal me dejó muy satisfecho. Y pues ya sumado a todo lo que sucedió, todo lo que pasó, pues bueno, todavía tiene mayor importancia para mí. Y hablando, Carlitos... Qué maravilla, ¿no, Tocayo? No, maravilloso, Carlitos. Oye, y hablando de aquello que nos marca, pues quisiera rematar esta charla preguntándote quiénes han sido los toreros que te han dejado una mayor huella como aficionado. Es difícil. Como aficionado, yo creo que Jorge Gutiérrez, el matador Jorge Gutiérrez. Y tendré que hacer una lista muy larga, ¿no? Porque sí hay toreros que me han dejado una huella como aficionado. Que te digo, es el matador Jorge Gutiérrez, el matador Mariano Ramos, me gustaba mucho verlo torear, el PANA, sin duda, José Tomás, que también, bueno, José Tomás, ustedes saben que tuve yo la oportunidad de entrevistarlo. Creo que soy de los contados a los que José Tomás les ha dado una entrevista. Yo lo he entrevistado dos ocasiones. Es un torero que también me impacta mucho. Un torero que sin duda ha marcado también mi vida, en mi carrera, porque lo considero, además de que lo admiro como torero, es como mi hermano, es el matador Humberto Flores, a quien desafortunadamente la fiesta lo ha tratado muy mal, no como se merecería, pero bueno, así es este cuento, ¿no? Y son los toreros que me han marcado. Capetillo, con esa faena inolvidable al toro Gallero, José María Luevano, otro torero importante en este paso de 30 años, y como les digo, al final yo creo que cada torero de los que he conocido, que sí les puedo decir que desde que yo empecé tuve la oportunidad de entrevistar al maestro Luis Procuna, al matador El Calecero, al matador Capetillo,
¿sí? Al matador Paco Camino. Me falta entrevistar al maestro cordobés, que ojalá la vida me dé la oportunidad de poderlo entrevistar algún día. Ese es un sueño que sí no he hecho realidad. Ajá. Pero de ahí en fuera, a todos los toreros que existen hoy día, creo que a todos los he entrevistado. Y todos te dejan una huella. Lógicamente, y fíjense, yo no sé si les pasa a ustedes, pero cuando ya eres cronista taurino, híjole, a veces la admiración te la tienes que guardar. Las emociones te las tienes que guardar. Es difícil estar en la posición del callejón como reportero y romperte, ¿no? Aunque estés viendo lo más sensacional y lo más increíble que vean tus ojos. Pero te tienes que aguantar, te tienes que reprimir de repente esas emociones. ¿Por qué? Porque un reportero, y eso sí, alguna ocasión Jacobo Zabludowski fue el que me dio ese consejo. O sea, el reportero tiene que ser centrado, ecuánime y guardarse las emociones. Y no doblarse. Y aguantar. Y aguantar. Y eso lo comprobé, por ejemplo, la tarde esa inolvidable del salto de Pajarito. Poca gente sabe que cuando el toro brinca, la primera preocupación que tuve fue por mi camarógrafo, que si ustedes ven las fotos, Juan Manuel se queda abajo de Pajarito. Ajá. Y de alguna manera yo di gracias a Dios de que Pajarito llegara al tendido, la verdad. Porque si el toro no llega al tendido, mata a mi camarógrafo. Esa era una realidad. Porque imagínense el peso del toro, la cámara quedando en medio y todo comprimiendo a Juan Manuel, que era mi camarógrafo, Juan Manuel González. Pues qué hubiera pasado, ¿no? Una tragedia. Entonces, esa fue mi primera preocupación. Luego, cuando el toro empieza a caminar hacia a la altura del palco de transmisión, mi mamá estaba en el primer tendido, exactamente a la altura de donde el toro andaba ahí paseándose. Si el toro hubiera llegado a las escaleras, pues hubiera subido y hubiera llegado a donde estaba mi mamá. Entonces imagínense la preocupación que yo tenía, pero en ese momento yo me tenía que enfocar a lo que estaba pasando con el toro, que fue algo muy complicado, porque era algo que se salió totalmente del script. Entonces yo quería tener los ojos como los de un camaleón, para ver para un lado y para ver para el otro y para ver para todos lados. Y me acuerdo que sucedió algo curioso. En esa tarde yo estaba narrando con Juan José Guerra y con el maestro Giraldez, y de repente pues yo agarré el micrófono porque yo me asomé para ver a mi camarógrafo, a Juan Manuel, porque desde que Pajarito salió y desde que yo lo había visto en el sorteo, iban a decir que mameluco puedo ser, pero yo me gustaba ir a los sorteos, porque en los sorteos tú veías y aprendí a ver el entorilamiento, el comportamiento de los toros. Y desde ahí muchas veces puedes adelantarte y decir, cuidado porque este toro va a brincar, por las conductas que yo aprendí a verles. Y Pajarito a mí me había indicado que iba a brincar. Y yo les dije a mis camarógrafos, y es casual, y fíjense lo que son las cosas, porque para ese tipo de corridas, cuando iba Pablo Hermoso de Mendoza, por lo regular me mandaban 2 cámaras, una que estaba en el tendido y una que estaba en el callejón. ¿Por qué? Porque después de la transmisión a mí me tocaba hacer la crónica para la jugada y después para el noticiero de la mañana. Entonces me mandaban 2 cámaras para cubrir todo. ¿Por qué? Porque sabemos que ese tipo de corridas pues van muchas personalidades, ¿no? Entonces, casualmente ese día creo que coincidió que hubo un partido importante de fútbol, o no sé si era un Super Bowl. Yo estaba ahí, yo estaba en el Azteca, curiosamente, Carlitos, en mis pininos, cubriendo al América contra Pachuca. Yo me enteré ahí, fíjate, en la sala de redacción del Estadio Azteca, perdón la interrupción, pero mira, ¿sí? hiciste que me acordara de ese momento. Yo no estaba en la plaza, estaba cubriendo un partido importante en el Estadio Azteca para el periódico, fíjate, de la universidad que yo comenzaba a estudiar comunicación. Fíjate qué curioso. Entonces, fíjate, no por esa circunstancia no me mandaron 2 cámaras. Entonces yo nada más tenía a Juan Manuel en el callejón y lógico, yo la orden que le di fue
en lo que sale un toro y sale el otro, porque a final de cuentas teníamos el respaldo de la transmisión, tú con tu cámara volteas al tendido y a ver qué ves, para que me grabes algo de color. Entonces, lógico, cuando sale Pajarito, Juan Manuel no está enfocado en el toro. Juan Manuel está viendo al tendido. Por eso él nunca se entera que el toro brinca y que pasa encima de él. Él prácticamente se entera cuando le vio la panza al toro. Y no sé qué más le haya visto. Ajá. Sí. Porque imagínense, entonces, él cuando se entera. Entonces mi preocupación fue esa. Imagínense la responsabilidad que en ese momento yo sentí cuando pues yo le di la orden, graba hacia arriba y deja de ver al toro, ¿no? Entonces a mí esta fue mi primera preocupación y yo por eso me salgo del palco de transmisión para ver qué iba a pasar. Y cuando veo que el toro llega al tendido, Juan José grita, el toro brincó, pero él no tenía la visión para poder darle seguimiento. Entonces yo empiezo a describir todo lo que voy viendo. Pero de repente volteo a mi izquierda y Giraldez y Guerra están recargados en las tablas como dos espectadores más. Entonces, pues ahí es donde yo me adueño prácticamente de la transmisión y empiezo a narrar todo y me muevo a la enfermería y voy con el doctor y voy con el empresario y voy con los torileros y a ver cómo bajan al toro y pues prácticamente me llevo esa transmisión que lógicamente pues también marcó mi carrera, ¿no? Y le dio la vuelta al mundo, Carlitos. Lo platicaba la otra vez con Jorge y justamente llegamos a la conclusión que cuánta gente, porque la plaza no se llenó y eso que fue Pablo Hermoso de Mendoza. No, pero como 500,000 personas. Exactamente. Todo el mundo estuvo yo sí ahí. puedo presumir que yo sí estuve. Ahí sí yo puedo presumir que yo sí estuve porque ya me había acreditado Domínguez Muro para Grupo Radio Centro. Entonces yo sí estuve ahí. Pero fíjate, ¿no? Este compromiso de no soltar el micrófono y de decirle al público que está viendo la transmisión por televisión lo que ellos no están viendo, pero lo que tú estás percibiendo estando en el lugar, que es complicadísimo porque es un miedo, un nervio por lo que estaba aconteciendo, ¿no? Sí, porque uno no sabía lo que iba a pasar. O sea, yo nada más oía cómo caía la gente a mi espalda, porque sí. Era increíble. O sea, la gente se aventaba de las barreras, se aventaba al callejón, sin importarles cómo cayeran, ¿eh? Que ahí fueron muchas lesiones. Sí, o sea, la gente así, con todo respeto lo digo, caían como costales de papas. Sí. Se aventaban de cabeza, te lo juro. O sea, ni siquiera pensaban cómo iban a caer. O sea, era tanto el pánico que gente que estaba muy lejos y gente que el toro nunca iba a llegar, te lo juro, se aventaron al callejón. Fue increíble eso. Y te digo, tenías que ver para todos lados. O sea, yo quería tener ojos como las moscas, ¿no? Para ver muchas cosas, que era un poco imposible, ¿no? Pero la verdad fue algo, esa fue una experiencia única y sensacional que te digo, me marcó mi carrera, me marcó, y me acuerdo que llegando a Televisa, fue el Rudo Rivera, que en paz descanse, que llega y me dice, ya saben cómo era el Rudo, ¿no? Sí. Y espero que no tengan que censurar esto que voy a decir, pero me dijo, cabrón, pasaste a la historia. Y a mí no me había caído el 20. Y le digo, ¿por qué, Rudo? Dice, pues sí. Dice, en 100 años, cuando se recuerde el toro Pajarito, ahí va a salir tu vocesota pegando gritos. Y fue donde me cayó el 20 de lo que había sucedido. Y curioso, ¿no? Porque el siguiente día, pues yo estuve en todos los noticieros que estaban en ese momento, hablando pues, de lo que había sido Pajarito, ¿no? Y de lo que había pasado. Y me habló Joaquín López Dóriga, Loret de Mola, o sea, todo el mundo me hablaba para preguntarme de Pajarito. Y fue algo sensacional. Creo que ese día no dormí. Toda la noche me la pasé en Televisa, preparando reportajes y todo, y al siguiente día salí en los noticieros, y fue algo inolvidable, la verdad. Qué maravilla, Carlitos. Antes de terminar, porque ya que estamos en el rango del tiempo, ¿qué ¿Pero te falta todavía no hacer, me acabo el café? Ah, bueno, mira, ¿qué te falta por hacer, Carlitos? ¿Qué te falta por hacer? Porque yo conozco tu trayectoria y no dudo que mi tocayo también, pero ¿qué te falta por hacer algo que digas, bueno, en Televisa no lo hice, pero quisiera hacerlo por otro medio, como por ejemplo nosotros a través de YouTube? ¿Qué te falta
realizar y decir, bueno, creo que ya cumplí? Híjole, pues no, fíjate que no, creo que nunca me he puesto a pensar en eso, porque decir, me falta hacer esto, pues sería como ponerte el techo, ¿no? Y llegar a un límite. Mira, sé que es difícil, porque sí es difícil. A mi salida de Televisa sucedió pues algo curioso. La verdad es de que yo cuando salí de Televisa lo primero que le dije a mi esposa fue, no me dejes trabajar de gratis. No dejes que yo escriba una nota de toros si no me van a pagar. Porque hoy desafortunadamente el periodismo taurino principalmente está muy prostituido. Y lo digo con respeto, lo digo con mucho respeto. Pero, pues, para ser profesional tienes que ganar dinero. Si no ganas dinero no eres profesional. Y por la satisfacción de narrar una corrida, por la satisfacción de hablar de toros, por la satisfacción de decir, ay, me escuchan, por la satisfacción de decir, tengo 100,000 seguidores en Twitter, pero no un peso en la bolsa, entonces no eres profesional. Y yo me considero un profesional de la comunicación taurina, ¿sí? Si me valoran o no me valoran, si la gente cree que mi trabajo valió la pena, que al final de cuentas, cuando voy a la plaza y la gente se acerca y me dice, te extrañamos, ¿cuándo regresas? ¿Por qué ya no estás? Ajá. Pues creo que ese es el mejor premio que puedo tener a una vida entregada a esto. Porque durante estos 30 años de cronista taurino, pues yo no me dediqué a otra cosa. Me enfoqué al 150% a buscar ser el número uno de mi profesión. Buscar eso, debo de aceptar que también ahora me tiene fuera. O sea, porque en esto, como en los toros, sabemos que hay intereses y pues a veces los que se sienten figuras se sienten apretados y pues hacen todo, y si tienen la fuerza y te ponen fuera, ¿no? Pero no pasa nada porque mira, y miren, lo bailado, pues la verdad nadie me lo quita. Una satisfacción que tengo, a lo mejor tonta, pero al día de hoy no he visto a nadie que haga un reportaje de los que yo hacía. No ha llegado nadie que tenga esa capacidad. Y perdónenme por hablar en primera persona y a lo mejor verme presuntuoso. Pero yo quisiera que hubiera alguien que pudiera hacer el trabajo que yo hice. Y no nada más en el tema taurino. Yo en Televisa Deportes hice reportajes de reventa que a la fecha nadie ha hecho. Me metí en ese tema como no tienen idea, al punto que mi vida estuvo en riesgo más de 5 ocasiones por hacer ese tipo de reportajes. Y no me rajé nunca. Ajá. Entonces, a la fecha no he visto que alguien haga esos trabajos. Hice colores de fútbol también. Después de Javier Sagún, creo que no ha llegado nadie que tenga esa capacidad de hacer esos colores. No me comparo con Javier Sagún, pero creo que estuve muy cerca de esa calidad de hacer ese tipo de trabajos que no son nada sencillos, hacer los colores, además de algo que no era mi tema, ¿no? Que era el fútbol. Lógicamente sí me gusta, pero es algo que no domino como los toros. Y sin embargo presenté colores que me fueron aplaudidos, y el mejor reconocimiento que tuve en torno a eso fue cuando un día Javier Sagún, que en paz descanse, me habló y me felicitó por un color que hice de un partido en Guadalajara, que fue un clásico, un Guadalajara Atlas. Ajá. Entonces, pues esas son las satisfacciones que le quedan a uno, ¿no? Hoy no veo mucho televisión. La verdad es de que nunca he visto mucho la televisión, soy honesto. Creo que trabajar tanto tiempo en Televisa me quitó un poquito el gusto por la televisión, pero por lo poco que veo, pues no he visto un reportaje con esa calidad, con esa pasión que yo le ponía a mi trabajo. Y les digo, con esto no le quito el mérito
de los que hoy hacen reportajes, de los que hoy hacen trabajos taurinos. Hay cosas muy interesantes que he visto, pero les falta, y les digo, a lo mejor esa es una satisfacción un tanto absurda y personal que me permito compartirles a ustedes, ¿no? Y hoy estoy fuera de la jugada, tengo la ventana de Latitud Megalópolis, afortunadamente que mi amigo Manolo Toledano me da la oportunidad de estar ahí, y como les digo, como matar el gusanito y poder tener, pues hay un pesito, ¿no?, en la bolsa, porque como les digo, eso sí lo he cumplido, no regalo mi trabajo. Para ser profesional y para valorar lo que nosotros hacemos, pues la verdad es de que tenemos que ganar dinero, no regalar nuestro trabajo, porque yo creo que a todos nos ha costado mucho trabajo el llegar a donde estamos, y no debemos permitir que nadie nos quiera sobajar, y mejor damos el paso de costado cuando alguien se atreve a decirte, oye, vas a estar en la transmisión del domingo, pero no te vamos a pagar. Entonces mejor, para evitarnos problemas, gracias, ¿no? Te haces a un lado y no pasa nada. Como tiene que ¿Sí? ser, mi querido Carlitos Tocayo, pues vaya plática larga, enriquecedora, interesantísima, y te queremos dar las gracias, Carlitos, por tu tiempo y por platicarnos sobre tu vida en los toros. No, el agradecido soy yo, de verdad que el agradecido soy yo de que me den la oportunidad de hablar de esto, que la verdad, fíjense que me quedo mucho con una frase que en alguna ocasión leí. Cuando tú puedes trabajar en lo que es tu pasión, nunca trabajas en tu vida. Y 30 años no trabajé en mi vida, porque Totalmente. realicé e hice lo que era mi pasión. Y no importaba que me pasara 20 horas en la redacción de Televisa o viajando en la carretera, no importaba, porque era mi pasión, era mi vida, eso me hacía vivir de una forma sensacional. Hoy estoy haciendo otras cosas, un poquito de toros, un poquito de un negocio que tengo, pues, para mantener a la familia, y ese camino me ha regresado a otra de mis pasiones, que era el taekwondo. Entonces sí les digo, yo no quiero trabajar, me acostumbré a no trabajar, entonces necesito buscar algo que me apasione para sentir que no trabajo y que ahí vamos. Y si más adelante se da la oportunidad de regresar a un micrófono en el callejón de la Plaza México, pues bienvenido, y si no, satisfecho estoy. Enhorabuena, Carlitos. Por el deber cumplido. Tocayito, gracias por compartir estos micrófonos como cada jueves. No, el agradecido soy yo por la compañía de Carlitos Yarza, la tuya, por supuesto, y que sigan con nosotros en otro café el próximo jueves a la hora de costumbre, que es las 7 de la noche. Y bueno, tienes un regalo que nos hizo Salvador López, mi querido Tocayo. Bueno, mira, ya nomás para despedirnos, comentar que tenemos 4 pases dobles, un obsequio de este café entre amigos para la encerrona de Chava López, el matador de toros de la capital de la República. La corrida es este domingo 27 de marzo a las 4 de la tarde en la Plaza Ponciano Díaz de Tula, en Hidalgo. Así que son 4 pasos dobles que vamos a regalar. La dinámica será la siguiente: las primeras 4 personas que nos pidan esos pases en un comentario aquí en el YouTube, dejando por supuesto su correo electrónico para poder contactarlos, pues serán los que se lleven estas entradas para la encerrona. Reitero, domingo 27 de marzo, Salvador López en solitario ante 4 de Huichapan, la Plaza Ponciano Díaz de Tula, en Hidalgo. Gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Café entre Amigos. Conduce Jorge Raúl Nasif y Raúl Reyes. Hasta la próxima.